Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo sobre la Honda CB125F, una moto ágil, ligera, de sencillo pilotaje, pero que hay que conocer un poquito para no llamarse a engaño y poderla disfrutar al máximo, así de claro os lo digo. Antes que nada os pido disculpas por la calidad de los vídeos, ya lo veréis, pero es que el móvil con el que se grabaron no goza de un buen estabilizador de imagen que digamos. Además, el soporte magnético puesto en la barra del espejo, pues sinceramente tampoco es que ayudase mucho en cuanto al tema de vibraciones, y yo tampoco soy un profesional del tema del vídeo como para contar con un equipo adecuado para ello. En fin, soy Ricard Martí y si te apetece seguir viendo este vídeo, intentaré contarte mis impresiones después de la primera revisión que le hicimos a los 1000 kilómetros y llevar ya un total de unos 1900-1950 kilómetros con ella, ¿vale? Al igual que en el anterior vídeo, empezaré con un breve resumen a modo de titulares y después ya los ampliaré. Vamos con el primero. Insisto, esta máquina va de muerte en entorno ciudadano, es relativamente cómoda, es muy ligera, manejable y si haces un pilotaje sin estridencias, puedes llegar a un consumo promedio de menos de 2 litros a los 100 kilómetros. Yo los estoy haciendo. Segundo, es válida para hacer salidas domingueras y puedes divertirte mucho con ella, pero insisto, siempre que escapes de las autopistas. Luego lo amplío, porque ya me han hecho algún comentario al respecto de esto, luego lo amplío para que veáis que efectivamente se puede ir por autopista y autovía, pero mejor evitarlo. Tercero, su velocidad punta es limitada, obviamente dadas sus características de motor y ciclista, pero es por eso que yo aconsejo evitar las vías de alta velocidad. No obstante, yo en alguna de las salidas he hecho tramos de autovía y bueno, vigilando bien los retrovisores por el tema de los camiones que te adelantan o autocares y demás, bueno, no es descabellado hacer un buen tramo por vías de este tipo. Cuarto, las salidas por carreteras secundarias y curvas han sido muy divertidas y además he tenido la suerte de tener buen tiempo, buena climatología. Hice 2 salidas así un poquito, entre comillas, largas, una a Santa Olalla de Cala, por ejemplo, otra al puerto de Santa María por la carretera antigua y tengo un grato recuerdo de las dos, ambas fueron muy buenas. Quinto, la iluminación LED del faro no es mala, aunque para mi gusto un tanto escasa en carretera de noche, solo para mi gusto, luego también lo amplío. Y sexto, el display digital, pues bueno, da buena y completa información para el tipo de moto que es. Para mi gusto le falta el cuentas revoluciones, o sea, lo que serían las vueltas del motor, que en este modelo no hay, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe la información está bastante bien. Es de visionado muy correcto, tanto de día como de noche. Solo tiene una pequeña pega bajo mi punto de vista, que es el reflejo de la pantalla con el sol, que hay veces que incluso molesta, porque, a ver, no deja de ser una especie de cristal, le está dando el sol como si fuera un foco iluminando un cristal, con lo cual, hombre, pues te puede llegar a deslumbrar un poquito. No obstante, no molesta. Incluso a plena luz del día, con un sol potente, el display se ve bien. Y de noche también. Luego lo ampliamos. Vamos a empezar con la manera de salir en parado con esta moto. Es bastante sencillo, tiene una primera muy corta, con lo que no es necesario subirla mucho de vueltas, me refiero al motor, hombre, salvo que estés en una rampa pronunciada, una salida de un parking, por ejemplo, o algo así. Y ampliando un poco más, las primeras impresiones que yo tenía sobre el escalonado del cambio, pues me voy a ratificar en lo que ya decía. Hay un salto excesivo bajo mi punto de vista que está ubicado entre la primera y la segunda. La primera es muy corta, ¿vale? Y la segunda, pues, a ver, yo creo que se podría estirar un poquito más la primera para que el salto no fuera tan grande y aprovechar un poquito más esa primera, pero bueno. Y al contrario, hay un salto muy escaso entre cuarta y quinta, lo que ya dije también en su día. Yo creo que sigue siendo eso, quizá más pensando en un tema de consumos que no en prestaciones, porque realmente de cuarta a quinta baja muy poco las revoluciones. Eso sí,
consigues un poquito más de velocidad punta con el mismo consumo, porque el modo eco, ahí está, ¿no? Cuando tú le das un puntito de gas, se te enciende el chivatito del eco conforme estás consumiendo muy poco combustible. Lo que pasa es que eso en carretera, a partir de 85-90, si quieres mantener esa velocidad, la conducción económica como que brilla por su ausencia, ¿no? Mirad, os explico para que os hagáis una idea de cómo la llevo yo por ciudad. De primera a quinta hago cambios sobre los 15, 30, 45 y 55 kilómetros por hora. Ahí en los 55 ya puedo entrar la quinta sin ningún problema y a punta de gas me mantiene 55-60 en plano. Sin acelerones, sin brusquedades, con unos cambios tranquilos. Llevándola así, el consumo de promedio me sale a 1,6 litros a los 100. No os estoy tomando el pelo, es verdad. 1,5, 1,6 litros de promedio de consumo. Con lo cual, se ratifica que con estas características, pues, bueno, pues es un encendedor con ruedas, como se dice, ¿no? Las salidas que he podido hacer, una vez le he hecho la primera revisión sobre esos 1000 kilómetros que dicen de fábrica, me han dado para apurar un poco más el motor en carretera, ¿vale? Alguna que otra subidita de vueltas al cambiar de marcha, pero bueno, ahora os lo explico. La salida en primera, casi que igual, después de la revisión de los 1000 kilómetros, la salida en primera es casi igual que en ciudad, dado que es muy corta. Claro, al subirle vueltas al motor, pues hay mucha vibración innecesaria en el manillar. Vamos, que da la sensación que va sobrada de potencia para la velocidad que alcanzas en esa primera velocidad, en esa primera marcha, ¿no? A partir de segunda, hombre, pues ya le puedes dar un poquito más de alegría al puño, empezando a notar unas subidas de vueltas y velocidades más acordes con las 125 centímetros cúbicos que hay ahora, ¿no? Después de esto, se alcanzan los 75 kilómetros por hora al meter la quinta con relativa facilidad. O sea, tú de segunda pasas a tercera, cuarta, más o menos manteniendo el mismo ruido de motor, insisto en que no tiene cuentas revoluciones, vas a oído, ¿vale? Y al meter la quinta, pues ya llegas a esa velocidad de 75 km por hora con mucha facilidad. Luego ya a partir de ahí, dependiendo de la carretera, el manejo de la quinta velocidad y el consumo, pues bueno, ya dependerán de lo que quieras forzar tú el motor. A más le des al puño, más aumenta el consumo, más podrás subir. Pero no sé hasta cierto punto si esa diferencia de consumo por conseguir 5 o 10 km por hora más vale la pena, porque el consumo aumenta considerablemente. Mira, por si os sirve de referencia, la salida que hice a Santa Olalla de Cala desde Sevilla, a mí me salió un promedio de consumo de 2,3 litros a los 100 kilómetros, asumiendo que uno de los tramos de unos 20 kilómetros lo hice por autovía, a un promedio de 95 por hora, mantenidos, 95 por hora seguido. El resto ya fue por la carretera general, la antigua, con todos sus repechones, subidas y bajadas, en los que ahí sí que se nota que tienes que jugar con la cuarta, porque la directa hay algunos puntos concretos en esa ruta que con la quinta no llegas, tienes que bajar a cuarta para aguantar el repechón. Y hay un tramo en concreto, una subidita en concreta, que incluso tuve que llegar a bajar a tercera, porque la cuarta iba muy apurada para mantener la velocidad y tenía el puño casi totalmente abierto. Solución, baja un poquito la velocidad y reduces a tercera, ¿vale? También os digo que no es moto para grandes acelerones en adelantamientos. Es un motor tranquilo, sin llegar a ser perezoso, ni mucho menos. Pero tampoco te permite adelantar a 4 coches que vayan a 50 por hora y pasarlos en un suspiro, ¿sabes? Aquello de no es moto para eso. No veo yo que eso sea para esta máquina, porque vamos, tampoco te lo hace entrever, no te da la sensación de que puedas hacerlo, vamos, que no te engaña. El llevar esa moto y el conocerla un poquito no te llama a engaño, o sea, ya te dice para lo que es. Otro tema en el que he cambiado ligeramente de opinión es en su calzado. Si bien en el anterior vídeo creo recordar, o comentaba yo, que no me daba seguridad el tema de inclinar la moto en curvas, dado que encontraba unas medidas un tanto escasas, tengo que rectificar ahora, y me explico. Después de hacer algunos kilómetros, entramos así de curvas, como esas dos saliditas importantes que ya llevo hechas, sin llegar a tumbadas bestias tipo CBR 600RR, estoy hablando, en curvas de 70, 80, oye, pues entra bastante bien, mientras no fuerces una inclinación brusca. Me refiero que por mi manera de llevarla, yo ya me he acostumbrado a insinuarle un poco la curva con la cadera, y el resto ayuda mucho la propia máquina. Pero primero tienes que darle el golpecito con la cadera para insinuarle, voy a entrar en esa curva, y a partir de ahí ella ya
va cogiendo. En ese aspecto, bien. Es muy importante el detalle que, salvo un día en la que he llevado con el piso mojado por lluvia, y además fue en ciudad, no puedo opinar sobre estos neumáticos en tema mojado, porque no me he metido en carretera con ellos. Pero el día que la llevé con el asfalto mojado por ciudad, sí que tienes que tener un poquito de cuidado, sobre todo en el manejo de la maneta del freno delantero. Un neumático tan estrecho, llegas a un paso de cebra y tiene tendencia a hacer a saltar, como si fuera un ABS, pero clavas muy fácil. Tienes que llevar mucho cuidado ahí. El tema de la velocidad punta es un tanto difícil de explicar para mí. Yo sinceramente aún no la he puesto a tope en quinta. Y tampoco he llegado al corte de encendido apurando alguna de las marchas. Lo más que puedo decir en este apartado es que en carretera abierta, eso sí, en llano y con buen tiempo, yo he llegado a ver los 101 km/h de marcador. Pero también tengo que añadir que me quedaba algo más por roscar en el puño, con lo cual más de 101 casi seguro que puede pillar en plano, ¿vale? También es verdad que he visto en vídeos de otros usuarios, a ver, yo he llegado a ver ahí en el vídeo marcadores de 115, pero hay que tener en cuenta una cosa, eran vídeos que estaban en griego, en ruso, en inglés y demás, y a ver, yo no he indagado más en qué condiciones conseguían esa velocidad o esas características, pues, literalmente, no sé ni griego ni ruso y además mi inglés es muy macarrónico. Pero vamos, que en vídeos de otros usuarios, ya te digo, hasta 115 yo he llegado a verlos, ¿vale? Sinceramente yo me he encontrado muy cómodo con velocidades medias de 90 km/h en carretera, 85, 90, 85, 90. Y claro, es verdad que se echa en falta más punta en una recta larga o en una autovía, pero yo sinceramente no me encuentro a disgusto con las modestas y aceptables prestaciones que tiene este bichito, ya te digo. Una carreterita normal, intentando evitar las vías rápidas, 80, 90, 80, 90, 95, apuras a 100, bien, para mí perfecto. Saltamos al tema de la iluminación, lo que os comentaba al principio de este vídeo. Que es que en la época que estamos, ¿vale? Los días ya se hacen más cortos y se acentúa mucho el uso o la necesidad del tema de las luces. La Honda CB125F, en la versión que he comprado yo aquí, la europea, la que proviene de Italia, dispone de faro delantero LED con luz blanca, mientras que el resto, o sea, la luz trasera, los intermitentes y demás, son mediante bombillas convencionales. Claro, hay que tener en cuenta que los intermitentes delanteros también hacen las funciones de refuerzo de luces diurnas. Me refiero a que tú ves la moto de frente, ¿vale? Y la bicha siempre tiene las cortas de LED blanco puestas, pero además tiene encendidos los intermitentes con una intensidad más baja. Ahora, en cuanto usas los intermitentes para indicar una maniobra, pues nada, se comportan como un indicador de dirección convencional, es decir, se enciende y se apaga completamente. En el momento en que dejas de usarlo, vuelve a quedar encendido con esa iluminación más débil, ¿vale? Nada más que decir sobre estas. Pero ojo con el faro delantero. Yo ahí lo veo un pelín escaso, me explico. Dispone de un buen haz de luz, amplio en su espectro proyectado y, hombre, yo creo que bien calibrado en cuanto a su proyección hacia la parte lejana. Me refiero que los 35 metros de longitud los pilla muy bien, al menos a mí me lo parece. No obstante, sí que es verdad que un día me puse en una carretera que no estaba iluminada de noche y lo llegué a ver un tanto escaso de lumens para mi gusto, de potencia. A ver, asumo que una carretera de noche sin iluminar no es el ámbito preferido de esta moto, pero hombre, montando una óptica LED, yo creo que, a ver, Honda ahí podría haber intensificado un pelín más la potencia del foco, no sé, yo creo que lo podrían haber hecho. Por cierto, la luz larga alcanza buena distancia, pero concentra mucho al centro y no abre tan potente hacia los lados, no abre el foco a los laterales. A ver, igual sería interesante, no sé, que Honda en futuras versiones pudieran corregir o mejorar este aspecto. Deduzco que si montan ese faro lo tendrán hecho por algo, pero hombre, yo creo que cara a esta circunstancia el faro delantero es un poquito mejorable en esos aspectos. Ya para finalizar, os resumo un poco lo de la primera revisión, ¿vale? Yo compré mi unidad en Andaluza de Motocicletas de Sevilla, el concesionario Andaluza de Motocicletas. Y bueno, tras el abono de una paga y señal, como se supone que se hace siempre, bueno, esta gente procedieron a pedir la moto. En un mes la tenía matriculada ahí en la puerta para llevármela, toda, bueno, lo dicho, llave en mano, puesta en la calle, perfecto el concesionario, yo no tengo ninguna queja de ellos, al contrario.
Pero, claro, me recordaron que a los 1000 kilómetros, lógico y normal, el concesionario realiza un repaso de la máquina, como lo hacen en cualquier otro vehículo, los coches, motos, camiones, etcétera, ¿no? Tienen una primera revisión. En este caso, previa cita, yo la dejé allí cuando llevaba unos 1100, 1150 kilómetros más o menos. Y le realizaron un chequeo mediante las máquinas que tienen los talleres, esas máquinas que se enchufan a un puerto del vehículo y les saca un resumen de los sensores y la información y demás, ¿vale? Bueno, pues aparte de todo eso, también le cambiaron el aceite y los filtros, y además le dieron un lavadito por aquello de darle un repasito, ¿no? Bueno, pues tenía la moto revisada por unos 105 pavos, que fue el coste de la misma. Todo en la misma mañana, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, y además, pues bueno, con una amabilidad inusitada, insisto, y no tengo ninguna queja de este concesionario, al contrario, todo fueron facilidades. Entonces, a partir de este punto, ahora que ya estoy casi en los 2000 kilómetros, con mi Honda CB125F, versión 2022, europea, ojo que hay diferencia con otras versiones en Latinoamérica, por ejemplo, que también he visto muchos vídeos y es diferente. La estoy disfrutando, pues bueno, yo creo que bastante bien y a gusto, y espero seguir haciéndolo por mucho más tiempo, ¿vale? Yo os agradezco la atención y espero haberos ayudado a conocer un poco más de este modelo, y por mi parte nada más, un saludo y bueno, no sé, hasta una próxima ocasión si me da por hacer otro vídeo más del tema este, ¿de acuerdo? Un saludo, adiós.